fundamentales para nosotros seguir creciendo cada día, hermanos, a través de la palabra. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Cuando lo tenga, por favor me responde con un amén. Amén. Leemos la palabra, y la palabra de nuestro Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice la palabra así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, porque ya hemos leído su palabra, hemos ofrendado. Señor, ahora, Padre, pedimos que tú nos hables, nos enseñes a través de ella. Bendice, Padre, los pasos de cada uno de mis hermanos. Bendice a los hermanos que pudieron estar con nosotros acá reunidos en esta noche. Así, Padre mío, te pido, Padre celestial, que bendiga a aquellos que nos estarán escuchando a través de las redes sociales. Bendiga a cada vida, bendiga a cada hermano, bendíganos a todos en esta noche, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar estudiando, hermanos, sobre el origen del pecado. Ya hablamos algunos grupos, como los ateístas, como los evolucionistas, hermanos, que tienen sus conceptos sobre lo que es el pecado. Hermano, concepto que no se comparta, hermano, no se compara con lo que la Biblia dice, y habla, hermano, referente a ese tema. Hablando, hermano, ya sobre el origen del pecado, hallamos, hermanos, algunas claves que se han caracterizado a través de la historia, hermanos, sobre ese origen, hermanos, que ha tenido, hermanos, espiritual en la vida del hombre. Y ese origen del pecado, hermanos y hermanas, debemos de entender, hermanos, se compone como la tentación. La tentación, hermanos, es parte, hermanos, del origen del pecado. La tentación es algo que llega al ser humano para poder pecar. Entonces, el origen del pecado es aquel que se da, hermanos, meditariamente, hermanos, para poder hacerlo. Entonces, el pecado, hermanos y hermanas, la tentación es una parte del origen del pecado que nosotros podemos hallar. El otro aspecto, hermanos, que no puede faltar es la culpabilidad. La culpabilidad son las consecuencias de haber consumido el pecado, hermano, y eso es lo que Satanás quiere, hermanos y hermanas, que el hombre se sienta culpable, como Adán y Eva cuando fallaron el pecado en el huerto del Edén. Ellos se sintieron culpables, se escondieron de Dios, hermanos, porque sabían que habían pecado, sabían que habían fallado, sabían, hermanos, que habían desobedecido lo que Dios le había dicho primeramente a Adán. Entonces, hermanos, la culpabilidad es algo que nos hace, como seres humanos, sentirnos mal. La culpabilidad, la culpa cae, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y nos hace sentir, hermanos, de una manera, ¿cómo le explico, hermanos? Ser inmerecedores, hermanos, porque eso es lo que acarrea el pecado, hermanos, que el pecado nos hace ser culpables, nos hace ser reos, dice la Biblia, hermanos, de nuestras propias concupiscencias. Entonces, la culpabilidad, el castigo, es parte también, hermanos y hermanas, según Pablo. Escribe, hermanos y hermanas, que hay un castigo. Juan escribe en Apocalipsis que hay un castigo, hermanos, donde el hombre, por haber desobedecido, por haber fallado a Dios, merece dicho castigo. Pablo nos recuerda y dice que la paga del pecado es muerte, es un castigo. Pero para todo esto, hermanos y hermanas, podemos encontrar y ver, hay una redención. Hay algo que Dios hizo, hermanos y hermanas, para que el pecado no matara al hombre espiritualmente y físicamente. Entonces, hablemos del primer punto, hablemos de la primera, hermanos, primera parte o primer componente sobre lo que se refiere al origen del pecado,
¿qué es la tentación? Podríamos entender, hermanos, que hablar de la tentación es una prueba de las personas de escoger el bien, hermanos, en lugar del mal. Esa es tentación. Cuando no sabemos escoger, cuando no sabemos elegir, hermanos, si hacer lo bueno o hacer lo malo, esa es la tentación. La tentación llega para que te haga lo malo, no para que haga lo bueno. En dichas palabras, según el Deuteronomio 30:15 que hemos leído, por eso tomamos como base ese texto, porque nos va a ayudar mucho. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dos puntos muy importantes. Delante de nuestros ojos, delante de cada uno de nosotros, cada día, Dios puede y pone, hermanos, la vida y el bien. Pone, hermanos y hermanas, en nosotros la muerte y el mal. Entonces, esa es parte de la tentación, el origen de la tentación. Hermanos, es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de Dios. Esa es la tentación. Lo que le ocurrió, repito una vez más, a Adán y a Eva. ¿Acaso Adán y Eva no fueron tentados para que ellos pecaran? Y es aquí donde nosotros vemos, hermanos, lo importante de entender estos temas. Claro que sí, ellos fallaron, pecaron. Según Hebreos 4:15, quiero que vayamos, y abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos en esta noche. Dios bendiga a la hermana Irma. Hermano, un poco más delgada, la logré ver. Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Hebreos capítulo 4, versículo 15. Cuando lo haya encontrado, me responde con un amén. ¿Lo tenemos? Esa es la Biblia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo. ¿Se recuerdan las tres tentaciones que él tuvo que soportar? Mateo capítulo 4 habla de las tres tentaciones del Señor. Él fue tentado. Hermano, ¿por quién fue tentado? Por el mismo diablo, por el mismo Satanás. Repito, la tentación es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de Dios. ¿Qué le decía a Satanás? Come, haz que esas piedras se conviertan en pan. Luego viene Satanás y le dice: si postraron me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. Hermano, la incitación es pecar y seguir a Satanás en lugar de Dios. Y el Señor tiene que confrontarlo. Bueno, en una última tentación le dice: tírate del pináculo. ¿Acaso no está escrito que dice que enviará a sus ángeles? Y el Señor le dice: vete, Satanás. Hermano, porque no podía, hermanos, saber el mismo Señor, hermanos, que era el mismo diablo quien hizo pecar a Adán y a Eva en el huerto de Edén. El Señor no iba a permitir que hiciese lo mismo con él. El Señor tiene que decirle: vete, Satanás, vete, porque no tienes parte conmigo. Tú no puedes hacer, si con el primer Adán tú no lo hiciste que cayese, pues con el postrer Adán tú no vas a poder. ¿Por qué? Porque él ofreció tentaciones, la incitación de pecar para seguir al diablo en lugar de Dios. ¿Por qué las tentaciones llegan al ser humano? De igual manera, para que seamos incitados y dejemos, hermanos, de seguir a Dios y nos volvamos y seamos seguidores de Satanás. Eso es la tentación. El banquete que se pone enfrente de nuestra vida, hermanos y hermanas, creyendo que es algo agradable, creyendo que es algo que nos va a aprovechar, hermanos y hermanas, pero las consecuencias que vienen cuando usted y yo pecamos y fallamos a Dios son las terribles. Y es por eso que vemos, hermanos, como parte del origen del pecado, la tentación. Ahora,
Vamos a ir al capítulo 2 del libro de Génesis. Quiero que vayamos. Génesis capítulo 2, versículo 10. Cuando lo tenga me responde como un amén. ¿Lo tenemos? Y salía de Edén un río para regar el huerto. Perdón, es el 9, los 9 es. Y Jehová de Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la vida de la ciencia del bien y del mal. Ahí estaba. ¿Cuántos árboles eran? Eran 2 árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No era un solo árbol. Muchas veces hemos pensado que es un solo árbol. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia, el bien y el mal es el mismo árbol. No es el mismo árbol, son 2 árboles. Si usted ve aquí en Génesis, se originó la primera boda de Adán y Eva. Se originó, hermanos y hermanas, la primera desobediencia que Dios había dicho a Adán, hermanos y hermanas, que no tenía que comer. ¿De cuál árbol no tenían que comer ellos? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. No tenían que comer. Entonces, ¿por qué razón se había plantado allí entonces el árbol? Con el objeto de proporcionar una prueba por medio de la cual el hombre, hermanos, podía con cariño y libertad escoger servir a Dios o servir al diablo. Es lo mismo que dice Deuteronomio 30:15. No es que Dios haya puesto ese árbol para tentar a Adán y a Eva. No. Porque Dios no tienta a nadie, hermanos y hermanas. Quien puede tentarnos cada día a nosotros es el diablo. Amén. Quien quiere que usted y yo nos desviemos del cauce, de la línea, del camino, el cual Dios nos ha puesto, es el diablo. Hermano, la serpiente era astuta. Fue el agente empleado por Satanás, que había sido ya arrojado del cielo antes de la creación del hombre. Vayamos y leamos lo que dice Ezequiel capítulo 28. Ya había sido arrojado del cielo, destronado. Ezequiel 28, vamos a leer los versículos del versículo 13 al 17. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que mire en ti. Ahí está. ¿El origen de quién? De Satanás. ¿Cómo fue creado? Con música. Hermanos y hermanas, pero se halló en él la maldad.
Según Isaías, vamos a Isaías, atrasito. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante. Dice la Biblia: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí está. ¿Por qué? Porque nadie puede ser semejante a Dios. Satanás, hermanos y hermanas, es el que trabaja con sus agentes. Satanás trabaja para que usted y yo seamos tentados cada día. Satanás utilizó una serpiente para hacer tentar, pecar, fallar a Adán y a Eva. En una cierta ocasión, Jesús tuvo que decirle a Pedro: apártate de Satanás. Se lo dijo a Pedro, pero Pedro no es Satanás. Y alguien puede decir: entonces, ¿un verdadero cristiano puede ser poseído? No. Porque alguien podría tomar esto que vamos a leer entre poquito. Porque el Señor le dice a Pedro: apártate de Satanás. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Versículo 22 y versículo 23. Veamos en ese momento la expresión del maestro. Dice la Biblia: entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontece. Pero él, ¿quién? El Señor, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, sino en las de los hombres. ¿Cuál fue la gente que utilizó aquí Satanás para poder impedir que el Señor llegara y muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados? Pedro: me pongo enfrente de ti, no permitiré, no dejaré. Pero no era Pedro, hermanos y hermanas, era la gente que Satanás utilizó para impedir que el Señor pudiera avanzar a la cruz del Calvario. Tentación. El origen de la tentación. La sutileza de la tentación. Satanás es astuto y utiliza esa sutileza para que usted y yo podamos fallarle al Señor. Satanás es astuto, hermanos y hermanas. Posiblemente sea más astuto que nosotros. ¿Por qué? Porque así trabaja él. Vamos aquí a Mateo mismo, 10:16. Mateo capítulo 10, versículo 16. ¿Lo tiene? He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como, puede ser, palomas. O sea, hermanos y hermanas, que el Señor, en pocas palabras, sabe que la sutileza de Satanás es grande. Porque aparte, hermanos, que hizo engañar a Eva,
Porque Eva no escuchó las instrucciones que Dios dio cuando le dijo a Adán que no había de comer del árbol que estaba en medio del huerto de Edén. No estaba Eva, se lo dijo a Adán. Posiblemente a Eva no escuchar la instrucción de no comer del árbol, Satanás empieza a tergiversar las escrituras enfrente de ella. No es que yo vea la Biblia, no es que, no, sino la palabra que Dios había dado a Adán. Empieza a tergiversar completamente lo que Dios había dicho y lo que la serpiente con su sutileza le estaba diciendo a Eva. Comparemos en esta noche. Vayamos y abramos Génesis 3:1. Vamos a ver la sutileza que utilizó Satanás para hacer fallar, pecar a Eva. Génesis 3:1, comparemos. Y vamos a comparar también más atrás lo que dice el 2:16 y 17, siempre Génesis. 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Acaso Dios le había dicho que no tenía que comer de todo árbol? Dios no les había dicho eso. Entonces, Satanás lo que está haciendo aquí es tergiversar las escrituras, tergiversar lo que Dios ya había dicho. Una vil mentira. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso. ¿Qué es lo que leímos en Génesis 2:16 y 17? ¿Qué hemos leído? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Amén. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero viene Satanás y le dice a la mujer: aunque Dios les ha dicho que no pueden comer de los árboles que están en el huerto, se van a morir de hambre, se van a enfermar ustedes. Entonces quiere decir que Dios no los quiere a ustedes. Entonces Dios por gusto los ha puesto en el huerto del Edén, por gusto ha creado todos esos árboles. Y si los ha creado quizás para los animales. Pero tú no debes de permitir que Dios te prohíba comer de todos los árboles. Tú tienes que comer. La sutileza de Satanás. La sutileza que origina el pecado del hombre. La sutileza. La duda con respecto a la bondad de Dios la estaba poniendo Satanás. La duda con respecto a la justicia de Dios: no moriréis, porque así dijo Satanás: no nos va a morir, será como Dios. La sutileza de Satanás: come del árbol y no vas a morir, y por lo contrario vas a ser igual que Dios. Lo que él quiso hacer en Ezequiel capítulo 28, ser semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14. Qué astuto es Satanás, ¿verdad? Lo que él deseaba en aquel tiempo se lo está haciendo. Que Eva lo haga también en un aspecto de ignorancia. En un aspecto de ignorancia. No moriréis, porque van a morir.
duda de su santidad. La serpiente, hermanos, dice: Dios te da prohibido comer del árbol porque te tiene envidia. Porque el día que tú comas del árbol serás como Dios. Entonces Dios tiene envidia y para eso le ha prohibido que ustedes no coman. O sea que Dios es egoísta. Vea cómo Satanás utiliza la sutileza para hacer caer en el pecado al hombre y a la mujer en esta tierra. Por eso, hermanos y hermanas, uno debe de ser sabio. Uno debe de pedirle a Dios para no caer en las tentaciones que Satanás pone en esa tierra. Porque cuando usted y yo caemos en las tentaciones de Satanás, nos alejamos de Dios. Cuando aceptamos las ofertas de Satanás a nuestra vida, diciéndole: no, está bueno que tú lo hagas, tienes vida, estás joven, diviértete, come, bebe, fuma, baile, diviértete porque tienes vida, disfrútalo. Satanás está poniendo muchísimas tentaciones. Y algunos dicen: pero es que la Biblia no dice que es prohibido fumar. Y se agarran de eso, que la Biblia no dice nada de eso, y ellos fuman. Caen en la tentación. Es que todos pecamos, dice la gente. Pero una cosa es pecar de una manera meditada, y otra cosa es pecar porque las concupiscencias que emanan de nosotros nos ganan las tentaciones. Yo cada día le pido a Dios y deseo cada día sobreponer toda tentación que venga a mi vida y a su vida. Que no podamos llegar a utilizar y ser agentes de Satanás como lo fue Pedro, como lo fue la serpiente en aquel tiempo. Si usted leyó y puso atención a Ezequiel 28 y Ezequiel 14, dice que él era hermoso. El querubín protector era hermoso. No es como la gente hoy lo pinta con cachos, con cola, rojo, todo feo. No, dice que era hermoso. Y él ocupó a la gente llamada serpiente para engañar y hacer caer. Caer en la tentación. Caer en la tentación a la que lleva, caer. Aparte que caer en la tentación, hermanos y hermanas, ellos también cayeron en la culpabilidad del pecado. Y aparte que cayeron en la culpabilidad del pecado, hay un castigo. Usted sabe que Dios castigó a Adán, castigó a Eva y castigó a la serpiente. Hay un castigo. Nadie quedó absuelto porque Dios castiga. Pero también está la redención. Todos estos otros puntos los vamos a ir estudiando paulatinamente. La culpabilidad. La próxima semana estaremos viendo este tema de la culpabilidad. Ahora, hemos visto esta primera parte del origen del pecado sobre la tentación que pone Satanás. No es Dios quien tienta, dice Santiago, sino Satanás y nosotros, que somos tentados por medio de nuestras propias concupiscencias. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé más de su espíritu para no caer en las trampas de Satanás en esta tierra. Voy a invitarle, mi amado hermano, para que cerremos nuestros ojos en esta noche. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Padre celestial, en esta noche queremos darte las gracias por la oportunidad y el privilegio, Señor, que tú nos has permitido de oír su palabra. Dios mío, esta noche, Padre, agradezco por ese privilegio, Señor, que nos has dado.
el poder aprender más de tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para no caer en las tentaciones que cada día se ponen delante de nuestras vidas. Bendice a mis hermanos. Bendice a cada hermana, Padre, y a cada amigo que nos ha visto a través de las redes sociales. Tú eres el único Dios sabio, todopoderoso, Señor. Gracias, Dios, porque a pesar de nuestras debilidades y imperfecciones como seres humanos, tú nos ayudas para no caer en las tentaciones que cada día llegan como oferta a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos seguir adelante. Ayúdame, Señor. Se me acabaron las fuerzas. Enciende hoy tus manos. Oiga, una vez más, dígaselo. Ayúdame, Señor. Se me acabaron las fuerzas. Extiende hoy tus manos. Abrázame. Quiero caminar contigo. Quiero caminar y decirte que sin ti no puedo vivir. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, abrázame. La gente habla mal de mí, la gente habla mal de mí. Dice que yo ya te olvidé, dice que yo ya te olvidé. Hablan mal, dicen mal, hablan mal, dicen mal. Dicen que yo ya te olvidé, dicen que yo ya te olvidé. Hablan mal, juzgan mal, hablan mal, juzgan mal. Señor, ayúdanos cada día. Ayúdanos, Señor. Extiende tu mano cada día a favor de nosotros. Extiende tu mano poderosa a favor de nosotros. Gracias, Padre, en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos darle palmas, Señor, en esta noche, hermanos. Bendito Dios. Voy a ceder un breve tiempo a mi hermana Rosa para que ella presente los privilegios para el día de mañana, hermanos y hermanas. Amén. Bendito Dios.